Bienvenidas, bienvenidos al canal Cápsulas Developer. En este video voy a explicar cómo crear una tabla estableciendo una clave primaria para una columna. Comenzamos. En el siguiente ejemplo sintáctico podemos ver en la línea 3 la aplicación de la instrucción primary key. Estas instrucciones que se usan con palabras reservadas están hechas para justamente establecer a una columna como clave primaria. Como se puede apreciar, al momento de crear la tabla, y esto aplica también para casos en donde hay que alterar la tabla o editarla, a la columna, una vez que le definimos su nombre y el tipo de dato, posterior a eso debemos indicar acá que va a ser una clave primaria con la instrucción primary key. Veamos un ejemplo. Aquí podemos ver justamente un código para construir una tabla que se llama libro, la cual hasta el momento no tiene ninguna instrucción para establecer alguna de estas columnas como clave primaria. Vamos a hacerlo para el ID del libro, considerando, por ejemplo, que no debiese repetirse ningún identificador de libro. Entonces solamente debemos agregar la instrucción primary key y eso es todo. Bastante sencillo. Vamos a crear la tabla. Voy a actualizar aquí. Ahí puedo ver la tabla libro. Y fíjense que en la columna del ID libro, justamente en esta zona donde se especifica si aceptan o nulos cada columna, aquí podemos ver que el ID no acepta valores nulos. Y eso es por causa de una regla que debe aplicarse para todas las columnas con clave primaria. Las claves primarias no aceptan valores nulos. Ahora, si pasamos a la pestaña restricciones, vamos a verificar un pequeño cambio por acá. Cada vez que uno crea una clave primaria, detrás de este concepto existe un elemento que se llama constraint, que quiere decir restricción al español. Y podemos ver que tenemos una restricción, en ese caso, una restricción de tipo clave primaria, y queda con este nombre, sys-c00599796. Este es un número alfanumérico, un número correlativo, como se puede ver acá, que Oracle va construyendo de manera automática. Este nombre también es posible cambiarlo y definirle uno un poco más descriptivo para entender mejor el modelo. Vamos a ver un ejemplo sobre cómo establecer un nombre de restricción o un constraint name para una clave primaria. Así como lo vimos, nos hemos dado cuenta que el nombre lo genera automáticamente Oracle. Voy a eliminar la tabla y la voy a crear de nuevo, en este caso con un nombre específico de restricción. Esto se tiene que establecer antes de la instrucción primary key o del tipo de restricción. Empezamos con la palabra constraint y luego el nombre de esta restricción. Las convenciones dicen que si es una clave primaria debemos comenzar con la P y la K. Luego el nombre de la tabla, en este caso libro. Opcionalmente podemos definir también el nombre de la columna o alguna referencia, dando a entender de qué columna se trata la que se va a convertir en clave primaria. En este caso puedo poner libro o ID libro. Bien, si no queremos ser un tanto redundantes con el nombre, también es posible definirlo así, libro ID. Y eso es todo. De esta manera estamos creando una clave primaria, pero con un nombre para la restricción, con un constraint name. Vamos a ejecutar esto. Voy a actualizar la tabla, la carpeta de las tablas. Y ahora vamos a ver con qué nombre quedó
este constraint name. Y ahora cambio. De esta manera tenemos una mejor visión y descripción respecto de los constraints o las restricciones que tienen los elementos en mi base de datos. En este caso las columnas. Ok, ahora vamos a ver cómo se comporta la tabla cuando uno le ingresa datos. Vamos a agregar ahora un ID para el libro y lo mismo para el resto de los campos. Primero, no voy a ingresar nada para el ID y voy a grabar. Si se fijan un poco más abajo, por acá nos dice que se ha producido un error al guardar los cambios en la tabla. En este caso ahí está el nombre de el esquema y la tabla libro. Dice, no se puede realizar una inserción null en esquema, la tabla libro y el ID libro. Claro, eso está correcto porque las claves primarias, las columnas que son claves primarias, no aceptan valores nulos, por lo tanto nos va a arrojar un error. Y eso está correcto que ocurra. No acepta valores nulos. Entonces vamos a definir uno manualmente. El resto, como no tiene ningún tipo de restricción, aceptaría valores nulos. Ahora, existe otra regla que también se aplica para las claves primarias. No se deben repetir sus valores. Por ejemplo, voy a ingresar un segundo valor, pero con el mismo ID, el mismo identificador para esta instancia. A pesar de que yo ingrese valores distintos acá, por ejemplo, SQL avanzado, como nombre para un libro, una fecha. Bien, voy a grabar. Fíjense lo que va a pasar acá. Esto sigue en verde, o sea, no lo grabó. Y si vamos un poco más abajo, dice que se produjo un error a guardar los cambios en la tabla libro. Dice que el problema sería de tipo restricción única. Bien. Específicamente dice PK libro ID. Entonces lo que nos está diciendo acá es que no estamos respetando esta restricción que está hecha para trabajar y para procesar y permitir solo valores únicos. Por eso es que nos arroja el mensaje. Por lo tanto, las claves primarias no aceptan valores nulos ni valores repetidos. Tendría que hacer un cambio acá, poner otro, por ejemplo el 2, y ahora grabar. Y como ven, lo pude hacer sin ningún problema. Esto es el efecto de una clave primaria sobre una columna. Como ven, no es tan complejo, solamente agregarlo acá al final después del tipo de datos de la columna. Bien, hasta aquí el video, espero que les haya servido, que les sea de utilidad y nos estaremos viendo en un próximo video. ¡Chao!